Hola, mi nombre es Roberto Méndez y en este trabajo práctico sobre árboles binarios, además de interiorizarme en el tema y comprender las operaciones básicas aplicables a dichos árboles, me enfoqué principalmente en desarrollar la función eliminar nodo, teniendo en cuenta los diferentes casos que la misma debe contemplar, y además en presentar un caso de uso práctico, digamos, de un pequeño chatbot que lo que hace es, a partir de un árbol de decisiones, dar un diagnóstico médico básico. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Kenji Mesa. Este es nuestro DP integrador sobre árboles binarios. Voy a pasar a presentar la primera parte del código y las funciones básicas que se puede hacer con los árboles binarios. Y ahora paso a explicar qué es un árbol binario. Un árbol binario es una estructura de datos jerárquica en la que cada nodo tiene como máximo dos hijos, uno a la izquierda y otro a la derecha. Se usa para organizar información de forma eficiente y se aplica en base de datos, algoritmos de búsqueda e inteligencia artificial y muchas cosas más. Nosotros decidimos hacerlo usando listas en lugar de clases para enfocarnos en la lógica del árbol, sin complicarnos con la sintaxis de la programación orientada a objetos, el PO. Esto nos ayudó a practicar y entender la recursividad, que es una técnica donde una función se llama a sí misma para resolver un problema de forma progresiva. Por ejemplo, en el recorrido en orden, primero recorremos un subárbol izquierdo con una llamada recursiva. Luego procesamos el nodo actual y después el subárbol derecho. Esto permite que el mismo bloque de código funcione para cualquier tamaño del árbol sin tener que repetir instrucciones. Y entonces lo primero que hicimos fue definir el árbol, su valor principal que es la raíz, y dos espacios más para los hijos del lado izquierdo y derecho, para después hacer otra función donde insertar los nodos hijos, el valor de izquierda y de derecha. Entonces lo que hace es, primero al ingresar un valor, ingresa del lado izquierdo, luego cuando se vuelve a ingresar otro valor del lado izquierdo, ingresa de un costado, primero de izquierda y después de derecha, haciendo la primera rama, haciendo el primer nodo y sus hijos, lo mismo del lado derecho. Para subsanar la necesidad de eliminar un nodo determinado, hicimos una función que cubre los tres casos posibles. Si el nodo es una hoja, lo eliminamos directamente. Si tiene un solo hijo, lo reemplazamos por ese hijo. Y si tiene dos hijos, usamos otra lógica distinta a la clásica del sucesor. Lo que hacemos es reemplazar el nodo eliminado por su subárbol izquierdo, y luego enganchamos el subárbol derecho como hijo derecho del nodo más a la derecha del subárbol izquierdo. Así conservaríamos el orden y evitaríamos recorridos innecesarios. Esta lógica, llamada eliminación por fusión, proviene de los árboles de búsqueda binaria, o Binary Search Trees. Decidimos usar esta lógica para animarnos a ir más allá y a acercarnos un poco más al concepto de árbol binario que más comúnmente encontraremos en programas y contextos reales. Esto lo armamos con recursión pura, y en consola mostramos el árbol antes y después de eliminar un nodo. Por ejemplo, eliminamos la letra B y se puede ver cómo se reestructura el árbol. Bueno, y luego definimos la función del recorrido preorden, que lo que hace primero es mostrar el nodo principal, que es la raíz, acá está, y nos va mostrando los nodos hijos que van por izquierda y luego por derecha. B, D y E son los que van por izquierda y C, F, G son los que van por derecha. Bueno, y luego definimos la función del recorrido en orden, que lo que hace es mostrar por izquierda primero, de forma inversa, D, B, E, que es los nodos que van por izquierda, nodos hijos, y luego el nodo raíz, A. Y luego también inversamente, el nodo y sus hijos que van por derecha, F, C y G.
Nótese aquí con el nodo preorden y orden que derecha e izquierda están en reverso en el modo inorden. Y por último definimos la función del recorrido postorden, que lo que hace es mostrarnos primero el recorrido que va por la izquierda, luego el recorrido por derecha, el nodo y sus hijos, y por último el nodo principal raíz. Entonces tenemos D, E, B, que son los nodos que van primero por izquierda, luego F, G, C, que son la derecha, y A, raíz. 3, 2. Luego implementamos una función para rotar 90 grados hacia la izquierda el árbol binario. Vamos acá. Lo primero que hicimos fue poner los nodos por derecha, ¿qué mierda es esto? Por derecha. Vení. Quieta. Quieta. Basta. 3, 2, 1. Luego implementamos una función para rotar 90 grados hacia la izquierda el árbol binario. Entonces lo primero que hicimos fue poner los datos del nodo y sus hijos por derecha, más esta función que nos sirve para ponerle sangría cada que se ingresa un valor del nodo. Lo mismo subsecuente, que primero ingrese el valor raíz en el centro sin sangrías. Como vemos aquí, el árbol está rotado 90 grados hacia la izquierda. Luego definimos una función para buscar un nodo específico en el árbol. Si el valor ingresado no está en el árbol, nos regresa false. Si el valor ingresado sí está en el árbol, nos muestra dicho valor y nos regresa un true. Entonces nos muestra un mensaje: existe el nodo E igual true. Luego definimos una función para calcular la altura del árbol binario. Por cada piso de la estructura, tanto sea de el nodo por izquierda o derecha, nos suma 1, dándonos en total la altura del árbol binario, que son 3, porque es la raíz, luego sus hijos y los hijos de los hijos. Una altura máxima de 3. Luego una función para contar la cantidad de nodos que fueron ingresados en el árbol binario. Contando cada uno de los nodos, en total tenemos 7 nodos. Y por último agregamos una función que solo nos muestre los nodos hoja. Si no son nodos hoja, caso contrario, no los cuenta. Entonces, para repasar, tenemos la altura del árbol binario, la cantidad total de nodos, si existe X tipo de nodo en el árbol, mostrar true o false, y solo mostrar los nodos hoja. Otra parte que hicimos fue el ejemplo práctico del chatbot. Lo que hicimos fue armar un árbol donde cada nodo es una pregunta de sí o no. Dependiendo de lo que respondes, vas bajando por un subárbol izquierdo o el derecho hasta llegar a un diagnóstico. Es como un pequeño sistema experto. Lo corremos desde consola y se puede ver el flujo. Por ejemplo, si respondo sí a fiebre y no a dolor muscular, el programa me devuelve el diagnóstico parece un resfrío, y así respectivamente según corresponda. Probamos varios casos y la función eliminar nodo anduvo bien. El árbol se reacomoda según corresponda. También el chatbot da respuestas coherentes según las decisiones que uno va tomando. El trabajo práctico en general nos sirvió mucho para practicar recursión y ver cómo una estructura como un árbol se puede usar tanto para manipular datos como para crear algo interactivo. Además, todo esto se puede escalar y mejorar con nuevas funcionalidades.